El 12 de enero, mi padre Joshua lanzó la libreta de ahorros de mi abuela sobre su tumba recién cavada. Las flores todavía envueltas en plástico, la tierra aún fresca. Y dijo 6 palabras que le costarían todo lo que tenía. No sirve para nada. Que se quede enterrada. 11 días después, una gerente bancaria llamada señora Fries palideció como papel y susurró: «Señorita Wilkerson, haga lo que haga, no salga de este edificio». Pero me estoy adelantando. Déjame comenzar por el principio. Mi nombre es Paige Wilkerson. Tengo 31 años y, hasta hace poco, era la persona más invisible de mi familia. Trabajo como procesadora de reclamos en Keystone Insurance Group en Scranton, Pensilvania. Vivo en un modesto apartamento en el lado norte de la ciudad, $1,150 al mes, servicios no incluidos. Conduzco un Hyundai Tucson 2017 con una mancha de café en el asiento del pasajero que llevo queriendo limpiar aproximadamente 3 años. A estas alturas, la mancha y yo hemos desarrollado una relación. No es una buena relación, pero es estable. Mi abuela Estelle falleció el 8 de enero de 2024. Tenía 84 años. Insuficiencia cardíaca, en paz, en su casa. Exactamente como ella hubiera querido. La abuela Estelle trabajó 41 años en la fábrica textil La Cabana en Wilkes-Barre. 41 años de madrugadas, pies cansados y polvo de tela en los pulmones. Vivió en el mismo apartamento de 2 habitaciones durante 4 décadas. Recortaba cupones como si fuera un deporte olímpico. Olía a crema de manos de lavanda y siempre tenía caramelos de butterscotch en su bolso. Todos en mi familia la consideraban pobre. Solo una trabajadora de fábrica viviendo del seguro social, decían. Nada a su nombre excepto ese apartamento diminuto y algunos muebles viejos. Todos estaban equivocados. Mi padre Joshua tiene 58 años y trabaja como gerente regional de ventas para Keystone Medical Supply. Conduce un Lexus S. Arrendado, aunque no publicita esa parte. Usa relojes caros, habla de inversiones y actúa como si viniera de dinero antiguo. Pero aquí está la verdad. Creció en ese mismo apartamento diminuto de Wilkes-Barre. He visto fotografías de él con pantalones de pana heredados y una camiseta de Kmart, comiendo queso del gobierno. La historia revisionista de este hombre haría sentir orgulloso a un propagandista soviético. Siempre se avergonzó de su madre. Cuando yo era joven, le decía a la gente que ella estaba retirada en lugar de admitir que trabajaba en una fábrica textil. La visitaba quizás 3 veces al año, siempre apurado, siempre revisando su reloj. Y cuando se volvió a casar hace 15 años con una mujer llamada Unity, las visitas cayeron a 2 veces al año. Luego una. Luego solo días festivos. Y hasta eso se sentían como obligaciones. Unity tiene 54 años y viene de una familia que tenía medios. Sus palabras, no las mías. Su padre administraba un concesionario Buick en Allentown. Ese es su linaje, un concesionario Buick. Pero escuchar a Unity contarlo, es como si hubiera crecido en una mansión con sirvientes y cacerías de zorros. Pasó 15 años sugiriendo que la abuela debería estar en un asilo porque el apartamento era demasiado pequeño para respirar. Una vez, hizo que mi padre se saltara el Día de Acción de Gracias en casa de la abuela porque no podía soportar la idea de comer en un espacio tan reducido. Mi hermano Clayton tiene 34 años. Trabaja en ventas farmacéuticas. Es y siempre ha sido el niño dorado. Cuando Clayton necesitó ayuda con el enganche de su casa, papá escribió un cheque por $40,000. Cuando Clayton se graduó, le regalaron un BMW usado. Todavía costó $15,000. Cuando Clayton se casó, papá pagó toda la boda, $35,000 por un día de Tamara quejándose de los arreglos florales. Clayton visitaba a la abuela 2 veces al año, Navidad y su cumpleaños. Lo sé porque yo usualmente estaba allí cuando aparecía. Se quedaba exactamente 20 minutos. Lo cronometré una vez, 19 minutos y 43 segundos. Y sin embargo, cada vez, papá elogiaba a Clayton por hacer tiempo en su apretada agenda. Mientras tanto, yo visité a la abuela todos los domingos durante 7 años.
Cada domingo traía pasteles de la panadería polaca en Main Street. Tomábamos té, ella me mostraba fotografías viejas y me contaba historias sobre la fábrica. 7 años de domingos. Y mi padre nunca, ni una sola vez, lo mencionó. Se celebró en la funeraria Morrison e Hijos en Plants Township. Servicio pequeño, quizás 30 personas. Mayormente antiguos compañeros de trabajo de la abuela de la fábrica, algunos vecinos de su edificio, unos pocos parientes lejanos que apenas reconocí. Mi padre siguió revisando su reloj durante todo el servicio. Unity le susurró sobre la necesidad de ordenar ese apartamento rápidamente antes de que expire el contrato de arrendamiento. Clayton pasó la mitad del servicio en su teléfono. Emergencia de trabajo, explicó, sin siquiera molestarse en parecer arrepentido. Yo di el único elogio real. Hablé sobre la risa de la abuela, sus caramelos de butterscotch, la forma en que recordaba el cumpleaños de todos, incluso cuando ellos olvidaban el suyo. Mi padre habló durante 2 minutos sobre valores familiares y la importancia de honrar a nuestros mayores. No mencionó ni un solo recuerdo específico. No creo que tuviera ninguno. Después del entierro en el cementerio Hillside, el director de la funeraria se me acercó con un pequeño sobre. La abuela dejó instrucciones específicas, dijo. Esto debía entregarse a su nieta Paige directamente. No a la familia. A usted. Dentro había una vieja libreta de ahorros. Cubierta de cuero, desgastada y suave por el uso. First Northeastern Savings and Loan, fechada en 1967. Era más vieja que yo. Era más vieja que la sofisticación falsa de mi padre. Joshua me la vio sosteniendo y me la arrebató de las manos antes de que pudiera reaccionar. La abrió hojeando las páginas con esa expresión impaciente que siempre llevaba cuando trataba con cualquier cosa relacionada con su madre. La última entrada era de 1989. Saldo, $847.52. Se rió. No una risa amable. El tipo de risa que tiene dientes. Mamá y su patética cuenta de ahorros de hace 35 años, dijo. Esta cosa es antigua. La cuenta probablemente cerró hace décadas cuando los bancos se fusionaron. No sirve para nada. Y entonces mi padre lanzó la libreta de ahorros de mi abuela sobre su tumba recién cavada. La tierra todavía oscura y suelta. Y se fue sin mirar atrás. Unity lo siguió. Luego Clayton, todavía en su teléfono. Luego Tamara, pisando cuidadosamente sobre el césped con tacones que costaban más que mi presupuesto mensual de comestibles. Me quedé allí sola mientras el viento de enero cortaba a través de mi abrigo. Esperé hasta que sus autos se alejaron. Hasta que los trabajadores del cementerio comenzaron a empacar su equipo. Hasta que el sol comenzó a ponerse y las sombras se alargaron sobre las lápidas. Entonces caminé de regreso a la tumba de mi abuela. Me arrodillé y recogí la libreta de ahorros. Le quité la tierra de la cubierta. El cuero era suave en mis manos. 57 años de manejo lo habían hecho flexible como tela. La abrí y miré su letra. Entradas cuidadosas en tinta azul. Depósitos de $30, $50. Pequeñas cantidades registradas con precisión. No me importaban los $847. Probablemente se habían ido de todos modos, absorbidos en alguna fusión bancaria hace décadas. Pero esto era lo único que la abuela específicamente quería que yo tuviera. Dejó instrucciones con el director de la funeraria. Se aseguró de que me llegara directamente, no a través de mi padre. ¿Por qué haría eso si no valía nada? Esa noche me senté en mi apartamento sosteniendo la libreta de ahorros mientras la calefacción golpeteaba y el televisor del vecino murmuraba a través de las paredes delgadas. Pensé en todos esos domingos. El té. Las fotografías. Las historias. La abuela una vez me dijo algo que no entendí en ese momento. Tomó mi mano, me miró directamente a los ojos y dijo: «Eres la única que me ve, Paige. Recuerda eso. Yo también te veo». No supe qué significaba entonces. Ahora estaba empezando a entender. Antes de continuar, si estás disfrutando esta historia,
Por favor suscríbete y dime en los comentarios desde dónde estás viendo y qué hora es allí. Veo cada comentario y significa más para mí de lo que imaginas. Muchas gracias por tu apoyo. Los días después del funeral se difuminaron juntos. Volví al trabajo. Procesé reclamos. Comí almuerzo sola en mi escritorio. Llegaba a casa a mi apartamento silencioso y miraba la libreta de ahorros en mi mesa de noche. Y no hacía absolutamente nada al respecto. ¿Cuál era el punto? La última entrada era de 1989. 35 años atrás. La cuenta probablemente cerró cuando los bancos se fusionaron. Iría al banco, me dirían que no había nada, y tendría confirmación de que mi abuela me dejó exactamente lo que mi padre dijo. Una reliquia sin valor. Parte de mí no quería esa confirmación. Mientras no verificara, todavía había una posibilidad, todavía un misterio. Confirmar que estaba vacía se sentiría como perderla de nuevo. Así que esperé. 12 días de esperar, trabajar, sufrir y convencerme de que lo manejaría eventualmente. Mientras tanto, mi padre manejó las cosas a su manera. Dentro de una semana del funeral, Joshua anunció que estaba manejando el patrimonio de la abuela como pariente más cercano. No pidió mi opinión. Ni siquiera me lo dijo directamente. Me enteré por Clayton durante una de sus condescendientes llamadas de verificación. Papá ya había contactado a un agente inmobiliario sobre el apartamento de la abuela. El contrato de arrendamiento estaba pagado hasta febrero. Quería vaciarlo y entregarlo antes de fin de mes. 40 años de la vida de mi abuela. Y él quería empacarlo y desecharlo en 3 semanas. Luego Unity comenzó a publicar en Facebook. Debería haberla dejado de seguir hace años, pero la mantuve en mi feed por la misma razón que la gente reduce la velocidad para mirar accidentes automovilísticos. Curiosidad mórbida. Y en la semana después del funeral de la abuela, Unity publicó 17 veces sobre hallazgos vintage del apartamento que había estado tan renuente a visitar cuando la abuela estaba viva. Fotos del juego de porcelana de la abuela. Piezas tan encantadoras, guardándolas en la familia. Fotos de algunas joyas. Antigüedades hermosas de la madre de Joshua. Fotos de un pequeño escritorio que la abuela había usado durante 40 años. Esto se verá perfecto en nuestra habitación de invitados. Unity publicó 17 fotos de las pertenencias de mi abuela en 3 días. 17, cada una con subtítulos sobre preservar la historia familiar. Gracioso como no podía respirar en ese apartamento cuando la abuela estaba viva. Pero de repente es una arqueóloga en el momento en que hay algo que tomar. Llamé a mi padre y le pregunté si podía tener una cosa. Solo una. La caja de música de la abuela. Una caja de joyería de madera que tocaba Mon River cuando la abrías. La recibió como regalo de bodas en 1961. La había tenido durante 63 años. Solía escucharla cada domingo mientras tomábamos té. Joshua dijo que verificaría con Unity. Unity me devolvió la llamada al día siguiente. Ya se la prometí a Tamara, dijo, su voz goteando falsa simpatía. Ella colecciona antigüedades, ¿sabes? Realmente aprecia las cosas bonitas. Tamara aprecia las cosas bonitas. Correcto. Esta es la misma mujer que una vez devolvió un regalo de cumpleaños que le di. Una vela aromática de Target, $15, porque no combinaba con su estética. Aparentemente su estética no incluye nada que cueste menos de $50 o venga de una tienda donde la gente normal compra. Día 13, 25 de enero. Clayton llamó. Oye, Paige, dijo, su voz goteando con la particular condescendencia que había perfeccionado durante 34 años de ser el favorito. Solo quería darte un aviso. Papá casi terminó con el patrimonio de la abuela. No quería que preocuparas tu linda cabecita con el papeleo. Mi linda cabecita. Tengo una licenciatura. Proceso reclamos de seguros para vivir, lo que implica entender documentos legales complejos todos los días. Pero claro, Clayton, protege mi delicado cerebro femenino. Explicó que después de que el apartamento se vendiera y las deudas se liquidaran, mi parte del patrimonio sería aproximadamente $1.847. Mamá no tenía mucho, dijo, sonando realmente alegre al respecto.
Vivía mes a mes con el seguro social. Pero oye, son casi $2000, ¿verdad? Nada mal por no hacer nada. Nada mal por no hacer nada. 7 años de domingos era nada. Cada día festivo, cada cumpleaños, cada martes aleatorio cuando solo quería verla. Nada. Mi hermano me explicó la ley de sucesiones como si fuera un Golden Retriever que accidentalmente había entrado a un banco. Verás, Paige, cuando alguien muere, sus activos se distribuyen. Quería alcanzar a través del teléfono y sacudirlo. Sé lo que significa sucesión testamentaria, Clayton. Pero algo sobre su llamada, la suficiencia, el desprecio, la certeza absoluta de que la abuela había valido exactamente tan poco como siempre habían asumido, hizo que algo hiciera clic en mi cabeza. Esa noche examiné la libreta de ahorros más cuidadosamente. La había mirado antes, por supuesto. Ojeado las entradas, visto el saldo final. Pero no la había buscado realmente. Metido en el bolsillo trasero, doblado pequeño, había un pedazo de papel amarillento que había pasado por alto. La letra de la abuela. Más pequeña de lo usual, como si estuviera tratando de encajar un secreto en el espacio más pequeño posible. Para Paige. Solo Paige. El resto entenderá con el tiempo. Número de cuenta. 7.751.924 First Northeastern. La libreta es solo la llave. Úsala. Lo leí 3 veces. La libreta es solo la llave. ¿Qué significaba eso? Agarré mi laptop y comencé a buscar. First Northeastern Savings and Loan, un pequeño banco regional que operó en el noreste de Pensilvania desde 1952 hasta 1994, cuando se fusionó con Northeastern Pennsylvania Bank, que se fusionó con Commonwealth Trust en 2003, que fue adquirido por Keystone Federal Credit Union en 2011. Las fusiones bancarias son como seguir un árbol genealógico donde todos siguieron cambiando su apellido. Sentía que necesitaba un tablero de conspiración con hilo rojo conectando todo. Pero lo importante, Keystone Federal Credit Union todavía existía. Tenían una sucursal en el centro de Scranton. Y en algún lugar de sus sistemas, todavía podría haber registros conectados al número de cuenta 7751924. Mientras buscaba entre archivos viejos mi tarjeta de seguro social, la necesitaría para cualquier asunto bancario, encontré algo más. Una carta de mi servicio de préstamos estudiantiles fechada en marzo de 2019. Documentaba un pago de suma global de $11.400 aplicado a mis préstamos. Recordé esto. Había estado confundida en ese momento. Pensé que de alguna manera había calificado para un programa estatal de condonación. Había solicitado varios, y el papeleo siempre era tan enrevesado que simplemente asumí que uno había funcionado. La carta no especificaba la fuente. Solo pago recibido. Recordé llamar al servidor en ese entonces. El representante dijo que podría ser un beneficio del empleador o un programa estatal en el que me había inscrito. No cuestioné el dinero gratis. ¿Quién cuestiona el dinero gratis? Ahora miraba esa carta con ojos nuevos. $11.400 era mucho dinero para alguien que vivía del seguro social. Mucho dinero para alguien a quien todos llamaban pobre. Mañana por la mañana, decidí, antes del trabajo, iría a Keystone Federal Credit Union. E iba a descubrir qué estaba tratando de decirme mi abuela. Probablemente nada. La cuenta probablemente cerró en 1989. Probablemente saldría con confirmación de que la libreta de ahorros era exactamente lo que mi padre dijo. Inútil. Pero la abuela escribió esa nota por una razón. Dijo que la libreta era una llave. Y tenía que saber qué desbloqueaba. Llegué a la sucursal del centro de Keystone Federal Credit Union a las 9:15 de la mañana. Mi turno en Keystone Insurance no comenzaba hasta las 10:30. Lo que me daba poco más de una hora para encontrar respuestas o confirmar que mi padre tenía razón sobre todo. Había traído documentación, la libreta de ahorros, mi licencia de conducir, el certificado de defunción de la abuela, mi propio certificado de nacimiento para probar la relación familiar. Me sentía como si estuviera solicitando una autorización de seguridad en lugar de preguntar sobre una vieja cuenta bancaria. La sucursal estaba tranquila. 2 cajeros detrás del mostrador,
Algunos clientes matutinos realizando transacciones, música suave sonando desde altavoces ocultos. Completamente ordinario. Sin indicación de que mi vida estaba a punto de cambiar. Me acerqué al primer cajero disponible. Su etiqueta decía Bethany. Parecía tener unos 23 años, rostro fresco y entusiasta de esa manera que la gente tiene cuando es nueva en un trabajo y todavía cree que el servicio al cliente puede ser gratificante. Coloqué la libreta de ahorros en el mostrador. Bethany la miró como si le hubiera entregado una tableta de piedra con runas antiguas. Señora, dijo lentamente, este tipo de cuenta no ha existido desde, ni siquiera sé. Los 80. 1989, dije. Esa es la última entrada. Escribió el número de cuenta en su computadora. Frunció el ceño mirando la pantalla. Lo escribió de nuevo. El ceño se profundizó. Lo siento. Esta cuenta no aparece en nuestro sistema. Probablemente se cerró hace décadas cuando los bancos se fusionaron. No hay nada que pueda hacer. Sentí que mi corazón se hundía. Había estado preparada para esto. Me lo había dicho toda la mañana para esperar exactamente este resultado. Pero escucharlo todavía dolía. Gracias por verificar, dije, y quise que sonara elegante, pero salió plano y cansado. Me di la vuelta para irme. Estaba a 3 pasos de la puerta cuando una voz me detuvo. Disculpe, ¿puedo ver eso? Me volví. Un hombre mayor se acercaba desde un escritorio cerca del fondo de la sucursal. Cabello gris, gafas de lectura en una cadena alrededor de su cuello, el tipo de postura que viene de décadas de sentarse en sillas de oficina. Su etiqueta decía Theodore Krantze, supervisor senior de cuentas. Esa es una libreta de First Northeastern, dijo, con los ojos fijos en el libro de cuero en mi mano. No he visto una de esas deben ser 30 años. Se la entregué con cuidado. La abrió con una delicadeza que me sorprendió, manejando las páginas como si fueran documentos históricos. Lo cual supongo que eran. Número de cuenta 77511924, murmuró. Esto es de antes de que computarizáramos todo. Antes de las fusiones. Antes de... Se detuvo, todavía estudiando las entradas. ¿Hay alguna manera de averiguar si la cuenta todavía existe?, pregunté. ¿O si hay cuentas conectadas? El señor Krantze me miró y vi algo cambiar en su expresión. Interés. Tal vez. Incluso curiosidad. Estas cuentas de ahorros, dijo lentamente, a veces estaban vinculadas a otros productos. Cuentas corrientes, cuentas de inversión. Cosas que no aparecerían a menos que supieras buscarlas. Me pidió que esperara. Necesitaba acceder al sistema de archivo heredado. Llamé a mi supervisora y le dije que llegaría tarde. Emergencia familiar. Ni siquiera era mentira. Luego me senté en la pequeña área de espera del banco y observé el reloj. Me senté en ese banco durante 2 horas viendo el minutero como si me debiera dinero. Memoricé cada póster sobre tasas hipotecarias. Leí el folleto completo sobre certificados de depósito 2 veces. Desarrollé una teoría personal sobre por qué la planta falsa en la esquina se inclinaba ligeramente hacia la izquierda. Creo que alguien la golpeó en 2019 y nadie se ha molestado en arreglarla desde entonces. Pasó 1 hora. Luego la mayor parte de otra. Estaba a punto de rendirme. Tal vez el señor Krantze fue arrastrado a otro trabajo. Tal vez realmente no había nada que encontrar. Tal vez debería simplemente aceptar mis $1,800 y seguir adelante con mi vida. Entonces el señor Krantze emergió de la oficina trasera. Llevaba una carpeta gruesa y su expresión había cambiado. Parecía un hombre que había encontrado algo que no esperaba. Señorita Wilkerson, dijo, ¿podría venir conmigo, por favor? Me gustaría discutir esto en privado. Me llevó a una pequeña oficina y cerró la puerta. La carpeta se sentó en el escritorio entre nosotros como una bomba esperando explotar. La cuenta de ahorros era real, dijo. Pero no era la cuenta principal. No entendí. ¿Qué quiere decir?
Su abuela abrió esta cuenta de ahorros en 1967 como lo que solíamos llamar una cuenta vinculada. Era esencialmente una cuenta corriente para gastos diarios. Pequeños depósitos, pequeños retiros, transacciones normales. Abrió la carpeta. Pero en 1967, también abrió otra cuenta. Una cuenta de inversión. Hizo un depósito inicial de $3.500, todos sus ahorros de años de trabajo en la fábrica. Y luego comenzó a hacer contribuciones mensuales. $30 algunos meses, $50 otros. Lo que pudiera ahorrar. Lo miré fijamente. Mi abuela tenía una cuenta de inversión. Durante 34 años, dijo el señor Crance, contribuyó cada mes hasta que se retiró en 2001. Y nunca, ni una sola vez en 57 años, retiró un solo dólar. Cada dividendo fue reinvertido. Cada centavo permaneció en la cuenta. Mi abuela, a quien una vez vi discutir con un cajero de supermercado sobre un descuento de cupón de 7 centavos, tenía una cuenta de inversión. Mi abuela, a quien todos llamaban pobre, a quien mi padre se avergonzaba, a quien Unity quería poner en un asilo, había estado invirtiendo dinero desde 1967. «Hay algo más», dijo el señor Crance. La cuenta de inversión no estaba a nombre de su abuela. Estaba en algo llamado Fideicomiso Familiar Stelle M. Wilkerson. Creó el fideicomiso en 1998. Un fideicomiso. Un fideicomiso en vida revocable. Es una entidad legal separada. Cuando alguien busca cuentas bajo el nombre de Stelle Wilkerson, el fideicomiso no aparece. Tienes que saber que existe para encontrarlo. Hizo una pausa. Su abuela esencialmente creó un compartimento secreto. Mantuvo esa pequeña cuenta de ahorros visible, la que su padre vio. Todo lo demás estaba oculto. El señor Crance levantó un teléfono. Necesito traer a mi supervisora y posiblemente a alguien de nuestro equipo de cumplimiento legal. 20 minutos después, estaba sentada frente a la señora Fries, la gerente de la sucursal. Tenía unos 50 años, profesional, serena. Hasta que abrió la carpeta que el señor Crance había compilado. Entonces algo en su rostro cambió. Señorita Wilkerson, dijo, antes de mostrarle esto, necesito preguntar, ¿es usted la única beneficiaria listada para el fideicomiso de Stelle Wilkerson? No lo sé, admití. No sabía que había un fideicomiso hasta hace 10 minutos. La señora Fries asintió lentamente. Sacó una sola hoja de papel de la carpeta y la deslizó a través del escritorio hacia mí. El valor actual del fideicomiso familiar Stelle M. Wilkerson. Miré el número. Lo leí de nuevo. Lo leí una tercera vez porque mi cerebro se negaba a procesar lo que mis ojos estaban viendo. $2.341.872,16. Eso no es posible, me escuché decir. Mi abuela trabajó en una fábrica textil. Recortaba cupones. Vivió en un apartamento de 2 habitaciones durante 40 años. Su abuela hizo su primer depósito de $3.500 en 1967, dijo la señora Fries. Agregó $30 a $50 cada mes durante 34 años. Reinvirtió cada dividendo. Nunca tocó el principal. 57 años de crecimiento compuesto, señorita Wilkerson. 57 años de paciencia y disciplina. No podía hablar. El número seguía nadando frente a mis ojos. $2,30 millones. Mi abuela, la pobre abuela Stelle, trabajadora de fábrica, recortadora de cupones, la carga familiar, había sido una millonaria secreta. Hay algo más que necesita saber, dijo la señora Fries, y su voz se había vuelto seria. Algo sobre por qué le pedí que esperara. Sacó más documentos de la carpeta. Durante los últimos 11 meses, ha habido múltiples intentos de acceder a esta cuenta de fideicomiso. Alguien afirmando tener poder notarial para Stelle Wilkerson. Alguien afirmando que la señora Wilkerson era mentalmente incompetente y necesitaba ayuda para manejar sus finanzas. Me sentí fría de repente. ¿Quién? La señora Fries me mostró el papeleo.
El nombre en las solicitudes de acceso saltó hacia mí como una bofetada. Joshua Wilkerson. Mi padre. Marcamos los documentos como sospechosos, continuó la señora Fries. El papeleo del poder notarial tenía inconsistencias. Requerimos verificación antes de otorgar acceso. Sacó otro documento. Este estaba fechado el 3 de junio de 2023. Su abuela vino a esta sucursal en persona. Sola. Tenía 83 años y tomó 2 autobuses para llegar aquí desde Wilkes-Barre. La voz de la señora Fries se suavizó. Proporcionó documentación probando que era mentalmente competente. Dio una declaración formal bloqueando explícitamente a Joshua Wilkerson de cualquier acceso a sus cuentas. Y actualizó sus documentos de fideicomiso. Los actualizó como. Reconfirmó a la única beneficiaria. Agregó protecciones adicionales. Se aseguró de que todo fuera hermético. La señora Fries encontró mis ojos. La única beneficiaria del fideicomiso familiar Stella M. Wilkerson es usted, señorita Wilkerson. Solo usted. Su abuela vino aquí 3 meses antes de morir específicamente para asegurarse de que su hijo no pudiera tomar lo que ella quería que usted tuviera. Me senté en silencio. Las luces fluorescentes zumbaban sobre nosotros. En algún lugar del banco sonó un teléfono. Mi abuela sabía. Sabía lo que su hijo estaba tratando de hacer. Sabía y me protegió. A los 83 años, tomando 2 autobuses, vino a este banco y se aseguró de que yo estaría a salvo. Señorita Wilkerson, dijo la señora Fries inclinándose hacia adelante, haga lo que haga, no salga de este edificio sin hablar con un abogado. Su padre intentó acceder a estos fondos con pretextos falsos. Dado lo que está en juego, puede intentarlo de nuevo. Necesita protección legal. Me entregó un pedazo de papel con 3 nombres. Abogados de sucesiones que habían trabajado con el banco antes. Su abuela pasó 57 años construyendo esto. Pasó el último año de su vida protegiéndolo. No deje que nadie se lo quite ahora. Esa noche, 26 de enero, no dormí. Me acosté en la cama mirando el techo, haciendo cálculos mentales que no tenían sentido. $2.30 millones. Podría pagar mis préstamos estudiantiles. Podría pagar los préstamos estudiantiles de todos. Podría comprar una casa. Podría comprar varias casas. Podría finalmente limpiar esa mancha de café del asiento de mi auto. Podría comprar un auto nuevo y no preocuparme por la mancha en absoluto. Las posibilidades eran abrumadoras. También definitivamente estaba teniendo un ataque de pánico. No le dije a nadie. Ni a mis compañeros de trabajo, ni a mis pocos amigos, ni a una sola alma. ¿A quién le diría? Oye, historia graciosa. Mi abuela muerta era secretamente millonaria y mi padre trató de robar su dinero y ahora tengo miedo de que venga por mí. Esa no es una conversación. Esa es una sesión de terapia. La mañana siguiente, 27 de enero, llamé a los 3 abogados en la lista de la señora Fries. El primero no contestó. Su buzón de voz estaba lleno. El segundo tenía una recepcionista que me informó que estaba de vacaciones hasta el 5 de febrero. ¿Le gustaría programar una cita para cuando regrese? No, no me gustaría. Necesitaba ayuda ahora, no en 10 días. El tercer nombre en la lista era Adrienne Callahan. Una voz cansada contestó al segundo timbre. Callahan Lab, ¿cómo puedo ayudarla? Expliqué mi situación tan concisamente como pude. Abuela fallecida, fideicomiso oculto, $2.30 millones. Padre que intentó acceder a las cuentas ilegalmente, banco diciéndome que no me fuera sin protección legal. La línea quedó en silencio por un largo momento. Señorita Wilkerson, dijo Adrienne Callahan, ¿puede venir a mi oficina mañana por la mañana a las 9? Su oficina estaba sobre una tienda de sándwiches en la Cabana Avenue. Las escaleras crujían. El pasillo olía a carne asada y pepinillos. La puerta tenía su nombre en letras doradas que comenzaban a despegarse. Adrienne misma no era lo que esperaba. Mediados de los 50, cabello entrecano recogido en un moño práctico.
Gafas de lectura perpetuamente encaramadas en su nariz o colgando de una cadena alrededor de su cuello. Usaba zapatos sensatos, del tipo que usan las enfermeras, hechos para estar de pie todo el día. Su maletín de cuero parecía haber sobrevivido varias guerras y estaba preparado para sobrevivir varias más. No era elegante. No era cálida. Era directa. Déjeme ver todo, dijo. Le entregué los documentos, la libreta de ahorros, la nota de la abuela, el papeleo del banco, el certificado de defunción, todo lo que tenía. Durante 3 horas, Adrien lo revisó todo. Tomó notas. Hizo preguntas. Hizo llamadas telefónicas al banco mientras yo me sentaba en una silla de cuero gastada y trataba de no caer en espiral. Finalmente levantó la vista hacia mí por encima de sus gafas de lectura. Señorita Wilkerson, su abuela era considerablemente más sofisticada de lo que nadie le daba crédito. El fideicomiso, explicó Adrien, fue diseñado específicamente para evitar el proceso testamentario. Eso significaba que no pasaba por el proceso normal de sucesiones, el que mi padre estaba manejando. El fideicomiso se transfirió directamente a la beneficiaria nombrada al morir. Sin intervención judicial, sin aporte familiar requerido. Beneficiaria nombrada, Paige Marie Wilkerson. Solo Paige. Su padre no tiene ningún reclamo legal sobre nada de esto, dijo Adrien. El fideicomiso se creó en 1998 cuando su abuela tenía 58 años y claramente era competente. Lo actualizó múltiples veces durante 26 años. La actualización más reciente fue en septiembre de 2023, 4 meses antes de su muerte. Cada actualización reconfirmó a usted como la única beneficiaria. Pero va a pelear, dije. Va a decir que ella estaba confundida o que yo la manipulé o... Adrien levantó una mano. Que lo intente. El banco tiene documentados sus intentos de acceder a la cuenta usando documentos de poder notarial cuestionables. Tienen la declaración de su abuela, dada en persona a los 83 años, bloqueando explícitamente su acceso y confirmando su competencia mental. Si afirma que era incompetente, mostramos al tribunal que era lo suficientemente competente como para venir al banco ella misma y detenerlo. Hizo una pausa. Su abuela construyó una fortaleza, señorita Wilkerson. Simplemente no le dijo a nadie dónde estaban las paredes. Me di cuenta de que no había hecho la pregunta más importante. No puedo pagar un abogado. Tengo tal vez $4,000 en ahorros. Adrien agitó su mano con desdén. Trabajo de sucesiones como este es contingencia. Tomo un porcentaje de la herencia cuando todo se resuelve. La tarifa estándar es 5% para casos sencillos, hasta 10% para casos disputados. No me paga hasta que obtenga su dinero. Si no obtiene nada, yo no obtengo nada. Sonrió. La primera sonrisa que había visto de ella. Así es como sabe que trabajaré duro. Durante los días siguientes, surgió el panorama completo. Los documentos del fideicomiso incluían una llave para una unidad de almacenamiento. Secure Store Self-Storage en la ruta 315 en Pittston, unidad 47, pagada hasta 2025. Adrien y yo condujimos allí juntas el 29 de enero. La unidad era pequeña, tal vez 8 por 10 pies. Dentro, 3 cajas de cartón, un pequeño archivador metálico y años de polvo acumulado. Pasamos 3 días revisando todo. El mantenimiento de registros de mi abuela no era lo que yo llamaría organizado. Era caos con un propósito. Notas garabateadas en servilletas. Entradas en viejos cuadernos espirales con manchas de café en las cubiertas. Cálculos en el reverso de facturas de electricidad. Recibos metidos en sobres con etiquetas crípticas como importante 2019 y guardar prueba. Adrien dijo, su abuela estructuró sus finanzas como una matriosca financiera. Capa tras capa de compartimentos ocultos. Yo dije, pensé que era solo una señora a la que le gustaban los caramelos de butterscotch. Adrien me miró por encima de sus gafas de lectura y dijo, los butterscotch probablemente eran deducibles de impuestos. Pero la información estaba allí. Más de 20 años de documentación.
Estados de cuenta de inversión mostrando el crecimiento lento y constante de su portafolio. $3.500 en 1967. Contribuciones mensuales de $30 a $50 durante 34 años. Dividendos reinvertidos. Interés compuesto haciendo lo que el interés compuesto hace cuando lo deja solo durante medio siglo. Documentación familiar también. Fechas de visitas, llamadas telefónicas recibidas o no recibidas, cumpleaños recordados por quién. Había llevado un registro de todo con la precisión de una contadora. O de una mujer que sabía que podría necesitar evidencia algún día. Había entradas sobre Joshua. Incidentes específicos, citas específicas. La vez que le dijo que era vergonzosa en la boda de Clayton. La vez que sugirió que debería mudarse a un apartamento más pequeño para que él no tuviera que conducir tan lejos para visitarla. La vez que no visitó en absoluto durante 7 meses y luego se quejó del estacionamiento cuando finalmente apareció. Había entradas sobre Unity también. Incluyendo la fecha exacta en que Unity sugirió poner a la abuela en un asilo, 28 de noviembre de 2019, Día de Acción de Gracias. Unity lo había dicho allí mismo en la mesa de la cena con la abuela sentada a 3 pies de distancia, como si fuera un mueble siendo discutido para donación. Había entradas sobre Clayton. Cada visita registrada con duración. La entrada más común, 20 minutos, teléfono en mano todo el tiempo. Y había entradas sobre mí. Cada domingo durante 7 años. ¿De qué hablamos? ¿Qué pasteles traje? ¿Cómo me estaba yendo en el trabajo? Si parecía feliz o estresada o cansada. Lo había notado todo. El 2 de febrero, enterrado en el fondo del archivador, encontré un sobresellado. Para Paige, después de que me haya ido. Mis manos temblaban mientras lo abría. La carta tenía 3 páginas, escrita a mano con la cuidadosa letra de la abuela. La misma letra de la libreta de ahorros, la misma letra de 20 años de notas en servilletas y cálculos en facturas de electricidad. Ella explicó todo. Comenzó a invertir en 1967 porque creció durante tiempos difíciles y nunca confió en nadie más con su seguridad. Había visto lo que les pasaba a las personas que dependían de otros. Había visto mujeres quedarse sin nada cuando los maridos morían o se iban. Juró que nunca sería indefensa. Nunca tocó el dinero porque nunca lo necesitó. El seguro social cubría su vida modesta. El apartamento era suficiente. Los placeres simples eran suficientes. No necesitaba cosas elegantes. Necesitaba seguridad. Y la tenía, más de lo que nadie sabía. Había visto a Joshua convertirse en alguien que no reconocía. Su propio hijo avergonzado por su trabajo, desdeñoso de su vida, siempre calculando lo que podría heredar. Lo vio todo. Lo documentó todo. Eres la única que me vio como una persona, no como una carga, escribió. Eres la única que vino porque querías, no porque te sintieras obligada. 7 años de domingos. Paige. ¿Sabes lo que significaron para mí? Fuiste la única que me hizo sentir que todavía importaba. Joshua es mi hijo, pero sé lo que es. Intentará quitarte esto. No se lo permitas. Este dinero es tuyo. Te lo ganaste de maneras que él nunca lo hará. Con tiempo, atención y amor. Al final de la carta, una postdata. Ese pago de préstamo estudiantil en 2019. Fui yo. Nunca pediste ayuda, pero quería que supieras que alguien estaba prestando atención. Alguien siempre lo estuvo. $11.400. No un programa estatal. No un beneficio del empleador. Mi abuela, con su ingreso fijo, salvándome de ahogarme en deudas. Y nunca diciendo una palabra. Me senté en esa unidad de almacenamiento rodeada de cajas de cartón y recibos viejos. Y lloré por primera vez desde que murió. Adrien me dio un momento. Luego dijo, gentil pero firmemente. Su padre va a descubrir este dinero pronto. El banco ya ha negado su última solicitud de acceso. Cuando llame preguntando por qué, le dirán que la cuenta fue cerrada y los fondos transferidos al beneficiario. Vendrá a usted. Tenía razón. Necesitaba estar lista.
¿Qué hago cuando lo haga? Adrien consideró la pregunta. Escucha lo que ofrece. No aceptes nada. ¿Y si surge la oportunidad? Señaló las cajas de documentación que nos rodeaban. A veces, mostrar a las personas la evidencia termina las cosas más rápido que meses de argumentos legales. Joshua recibió una notificación formal de Keystone Federal Credit Union. Su solicitud para acceder al fideicomiso familiar Stella M. Wilkerson ha sido denegada. Esta cuenta ha sido cerrada y los fondos transferidos al beneficiario designado. Sé lo que pasó después porque Adrien tenía contactos en el banco que le dieron actualizaciones. Actualizaciones profesionalmente apropiadas. Nada que violara las leyes de privacidad, pero suficiente para pintar un cuadro. Mi padre leyó esa carta 3 veces. ¿Fideicomiso? ¿Qué fideicomiso? ¿Fondos? ¿Qué fondos? ¿Beneficiario designado? Llamó al banco. No podían darle detalles. Leyes de privacidad. Llamó a su propio abogado. Su abogado comenzó a investigar. Para el 9 de febrero, el abogado de Joshua había revisado los documentos del fideicomiso. Eran de registro público ahora que el papeleo adyacente al proceso testamentario había sido archivado. Su abogado lo sentó y le entregó noticias que debieron sentirse como un golpe en el estómago. El fideicomiso es hermético. Su madre lo creó en 1998. Era competente. Lo actualizó múltiples veces, más recientemente 4 meses antes de su muerte. La beneficiaria siempre ha sido Paige. Su única opción es la negociación. Intente llegar a un acuerdo familiar. Según Adrien, cuando el abogado de Joshua explicó la situación, el rostro de mi padre pasó por lo que ella llamó las 5 etapas del duelo financiero: negación, ira, negociación, más ira, y luego un giro estratégico hacia una falsa amabilidad. Mi teléfono sonó. Oye, cariño. La voz de Joshua era cálida, amigable, casi alegre. Una voz que no había escuchado dirigida a mí en años. Tal vez nunca. Escucha, he estado pensando. Deberíamos reunirnos como familia, hablar sobre el patrimonio de mamá. Podría haber algunas cosas que podemos resolver juntos. Ya sabes, familia ayudándose. Me invitó a cenar a su casa el sábado por la noche. Clayton y Tamara también estarían allí. Solo una linda comida familiar. Podemos discutir todo como adultos. Acepté. Al día siguiente le conté a Adrien sobre la invitación. Bien, dijo. Ve. Escucha lo que ofrecen. No aceptes nada. Diles que necesitas tiempo para pensar sobre cualquier propuesta. Me entregó una carpeta con copias de documentos clave. Los registros de la abuela, la documentación de fraude del banco, entradas seleccionadas de los cuadernos. Guarda los originales aquí conmigo, dijo, pero lleva copias. A veces mostrar evidencia termina negociaciones más rápido que meses de ida y vuelta. Me recordó una cosa más. Pensilvania es un estado de consentimiento de 2 partes. No grabes la conversación sin el acuerdo de todos. Cualquier cosa grabada sin consentimiento es inadmisible y potencialmente criminal. Solo escucha, observa y recuerda lo que dicen. La casa de Joshua y Unity era una colonial de 4 habitaciones en un bonito desarrollo en Clark Summit. El tipo de vecindario donde todos tienen buzones a juego y juzgan el cuidado del césped de los demás. 2 autos en el camino de entrada, el Lexus arrendado y el Cadillac XT5 blanco perla de Unity. Dentro, la casa parecía un catálogo de muebles. Todo coordinado. Todo escenificado. Nada que pareciera realmente vivido. Clayton y Tamara ya estaban allí cuando llegué. Clayton con una camisa de golf como si acabara de venir del club de campo. Tamara con un atuendo que probablemente costaba más que mi alquiler mensual, examinando su manicura como si fuera más interesante que cualquier conversación que yo pudiera ofrecer. Unity había hecho un asado. La mesa estaba puesta con lo que reconocí como la porcelana de la abuela, los hallazgos vintage sobre los que había estado tan emocionada de publicar. Usando los platos de mi abuela para servir la cena a la familia que la ignoró. El simbolismo no se me escapó. Todos estaban sonriendo.
Todos eran amigables. Era la recepción más cálida que había recibido en esta casa. Era aterrador. Hicimos pequeña charla durante los aperitivos. El clima, el trabajo de Clayton, la pesadilla de la renovación de la cocina de Unity. Aparentemente los mostradores habían sido una pesadilla conseguir. Problemas del primer mundo discutidos con la gravedad de una crisis internacional. Luego, durante el plato principal, Joshua se aclaró la garganta. Paige, sé que las cosas han sido confusas desde que mamá falleció. Su voz era medida, ensayada. Y sé que había algunos activos de los que no estábamos al tanto. Eso fue una sorpresa para todos nosotros. Todavía usaba nosotros. Todavía hablando como si tuviera participación en esto. Quiero proponer algo justo, continuó. Justo para la familia. Mamá habría querido que compartiéramos, que nos cuidáramos unos a otros. Eso es lo que hace la familia. Presentó su oferta. Yo recibiría $500,000. Los $1.80 restantes se dividirían entre Joshua, Clayton y la familia, lo que significaba que Unity y Tamara de alguna manera también se beneficiarían. Todavía es más dinero del que has visto en tu vida, Paige, dijo Joshua, sonriendo como si me estuviera haciendo un favor. $500,000. Podrías renunciar a tu trabajo, comprar una casa. Y mantiene a la familia unida. Todos ganan. Todos en la mesa asentían. Unity, Clayton, incluso Tamara levantó la vista de sus uñas el tiempo suficiente para arreglar su rostro en algo parecido al apoyo. Lo habían planeado. Ensayado. $500,000 para que me fuera tranquilamente mientras ellos dividían el resto. Mis manos temblaban debajo de la mesa. Me había preparado para este momento, ensayado lo que diría. Pero sentada aquí rodeada de sus sonrisas coordinadas y calidez calculada, todas mis palabras preparadas se evaporaron. Así que simplemente metí la mano en mi bolso y saqué la carpeta. Antes de responder a eso, dije, necesito mostrarles algo. Hicimos pequeña charla durante los aperitivos. El clima, el trabajo de Clayton, la pesadilla de la renovación de la cocina de Unity. Aparentemente los mostradores habían sido una pesadilla conseguir. Problemas del primer mundo discutidos con la gravedad de una crisis internacional. Luego, durante el plato principal, Joshua se aclaró la garganta. Paige, sé que las cosas han sido confusas desde que mamá falleció. Su voz era medida, ensayada. Y sé que había algunos activos de los que no estábamos al tanto. Eso fue una sorpresa para todos nosotros. Todavía usaba nosotros. Todavía hablando como si tuviera participación en esto. Quiero proponer algo justo, continuó. Justo para la familia. Mamá habría querido que compartiéramos, que nos cuidáramos unos a otros. Eso es lo que hace la familia. Presentó su oferta. Yo recibiría $500,000. Los $1.80 restantes se dividirían entre Joshua, Clayton y la familia. Lo que significaba que Unity y Tamara de alguna manera también se beneficiarían. Todavía es más dinero del que has visto en tu vida, Paige, dijo Joshua, sonriendo como si me estuviera haciendo un favor. $500,000. Podrías renunciar a tu trabajo, comprar una casa. Y mantiene a la familia unida. Todos ganan. Todos en la mesa asentían. Unity, Clayton, incluso Tamara levantó la vista de sus uñas el tiempo suficiente para arreglar su rostro en algo parecido al apoyo. Lo habían planeado. Ensayado. $500,000 para que me fuera tranquilamente mientras ellos dividían el resto. Mis manos temblaban debajo de la mesa. Me había preparado para este momento, ensayado lo que diría. Pero sentada aquí rodeada de sus sonrisas coordinadas y calidez calculada, todas mis palabras preparadas se evaporaron. Así que simplemente metí la mano en mi bolso y saqué la carpeta. Antes de responder a eso, dije, necesito mostrarles algo. Abrí la carpeta y coloqué el primer documento en la mesa, justo al lado del asado. 15 de marzo de 2023,
Joshua Wilkerson presentó documentos de poder notarial a Keystone Federal Credit Union alegando autoridad sobre las cuentas de Stella Wilkerson. La sonrisa de mi padre vaciló. Coloqué el segundo documento. 3 de junio de 2023. Stella Wilkerson, la abuela, fue al banco en persona. Tenía 83 años. Tomó 2 autobuses para llegar allí. Presentó una declaración formal confirmando que era mentalmente competente. Y te bloqueó explícitamente del acceso a cualquiera de sus cuentas. Miré a mi padre. Ella sabía, papá. Sabía lo que estabas tratando de hacer. El rostro de Joshua se había quedado inmóvil. No enojado todavía. Confundido. Calculando. Tratando de averiguar cuánto sabía. Esos documentos no significan lo que piensas, dijo cuidadosamente. Estaba tratando de ayudarla. Se estaba poniendo mayor y quería asegurarme de que sus finanzas estuvieran en orden. Ella no estaba confundida, lo interrumpí. Vino al banco ella misma. Actualizó sus documentos de fideicomiso 4 meses antes de morir. El banco la tiene registrada como aguda y competente. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Saqué más papeles. La abuela llevó registros de todo. Les mostré la evidencia. Fechas de visitas, duración de estadías, llamadas telefónicas hechas y no hechas, cumpleaños recordados y olvidados. Escribió cada vez que visitaste, papá. Cada llamada telefónica. Cada cumpleaños que olvidaste. Me volví hacia Unity. Escribió cuando sugeriste ponerla en un asilo. 28 de noviembre de 2019, Día de Acción de Gracias. Lo dijiste justo delante de ella, como si ni siquiera estuviera allí. El rostro de Unity se drenó de color. Miré a Clayton. Registró cada una de tus visitas. Cada una. Duración promedio, 20 minutos. Me dejó una carta, continué. Mi voz temblaba ahora pero seguí adelante. Explicó por qué soy la única beneficiaria. Dijo que era la única que la veía como una persona, la única que visitaba porque quería, no por obligación. Recogí los papeles de vuelta en la carpeta. Lo supo exactamente quiénes eran todos ustedes. Observó, documentó y planeó en consecuencia. Durante 26 años planeó. Joshua se levantó abruptamente, su silla raspando contra el piso de madera. Esto es ridículo, dijo, pero su voz había perdido su calidez. Soy su hijo. Su único hijo. Tengo derechos. Voy a impugnar esto. Voy a probar que era mentalmente incompetente cuando hizo ese fideicomiso. Y presentaré la documentación del banco mostrando que intentaste acceder a sus cuentas con papeleo falso, dije en voz baja. Presentaré sus registros escritos a mano. Presentaré la declaración que dio en persona probando que era lo suficientemente competente para detenerte. Me levanté también. Intentas afirmar que era incompetente, y cada tribunal verá lo mismo. Un hijo que intentó robar a su madre anciana, y una madre que fue lo suficientemente inteligente para verlo venir y detenerlo. La habitación quedó en silencio. La abuela te dejó algo, por cierto. Miré a mi padre. $1, con una nota. Su mandíbula se tensó. ¿Qué nota? Dice, para que no puedas decir que te olvidé. Lo recuerdo todo. Me volví hacia Clayton. Te dejó $1 también. Tu nota dice, por todos los cumpleaños a los que no pudiste llegar. Recogí mi bolso y caminé hacia la puerta. Nadie me siguió. Nadie se despidió. Conduje a casa en silencio, las manos todavía temblando en el volante. No fue un momento triunfante. No fue satisfactorio. Fue doloroso, feo y triste. Pero estaba hecho. Sabían lo que yo sabía. Sabían lo que la abuela sabía. Y no había nada que pudieran hacer para cambiar nada de eso. Si has llegado hasta aquí, gracias desde el fondo de mi corazón. Por favor dale like a este vídeo y suscríbete si aún no lo has hecho. Significa el mundo para mí. Tu apoyo mantiene estas historias. Ahora déjame contarte cómo terminó. Los días después de esa cena fueron difíciles. No porque dudara de mi decisión,
sino porque mi familia no se rindió fácilmente. 14 de febrero. Unity me llamó llorando. Paige, por favor, sollozó. Estás destrozando a esta familia. Tu padre cometió errores, pero sigue siendo tu padre. ¿No podemos simplemente resolver algo? ¿No puedes simplemente ser razonable? Le dije que no estaba haciendo nada a la familia. Estaba recibiendo lo que la abuela eligió darme. Eso era todo. Pero no es justo, gimió Unity. Somos su familia también. Merecemos. Colgué. 16 de febrero. Clayton llamó con un enfoque diferente. Calmado, razonable, todavía condescendiente pero tratando de ocultarlo. Mira, Paige, lo entiendo. Ganaste. Bien. Suspiró como si estuviera siendo increíblemente generoso. Pero seamos inteligentes sobre esto. Pensemos a largo plazo. Su nueva propuesta. Yo conservaba $800,000. Devolvía $1.50 millones a la familia. Todavía son casi $1 millón, Paige, dijo. Más dinero del que necesitarás con tu estilo de vida. Le pregunté qué estilo de vida quería decir. Ya sabes, dijo. Simple. Modesto. Tú. Le dije que mi estilo de vida simple ahora incluía una abogada muy cara que facturaba por hora, y que no estaba interesada en subsidiar su renovación de cocina. El 21 de febrero, Adrien presentó una denuncia formal ante la oficina del fiscal de distrito del condado de La Cabana. El cargo: intento de explotación financiera de un anciano. En Pensilvania, eso es un delito grave de tercer grado. Hasta 7 años de prisión. No buscaba el máximo. Solo quería protección. Mientras Joshua pudiera afirmar que el fideicomiso fue creado por una mujer mentalmente incompetente, podía seguir peleando. El caso penal probaría de una vez por todas que la abuela sabía exactamente lo que estaba haciendo, y que Joshua era quien había actuado incorrectamente. La investigación tomó meses. La oficina del fiscal revisó todo: registros bancarios de los intentos de acceso de Joshua, sus cuestionables documentos de poder notarial, la declaración formal de la abuela, sus registros escritos a mano. Joshua contrató un abogado defensor penal. Uno bueno. Caro. Mientras tanto, los honorarios legales se acumulaban. Para junio, Unity descubrió que Joshua había gastado más de $40,000 en abogados. Sus ahorros estaban casi agotados. Cuando él sugirió tomar una segunda hipoteca sobre la casa para cubrir los costos continuos, Unity hizo un cálculo diferente. Consultó discretamente a su propio abogado. Aprendió que si presentaba el divorcio antes de una condena, podría proteger su parte de sus activos. Si esperaba hasta después, todo podría ser incautado por deudas legales y restitución. Unity presentó el divorcio a fines de junio. Diferencias irreconciliables, decía el papeleo. Yo tenía otra frase para eso: ratas abandonando un barco que se hunde. En julio, el proceso de sucesión del fideicomiso se completó. Mi herencia fue oficialmente confirmada: $2.341.872,16. Agosto trajo el acuerdo de culpabilidad. El fiscal ofreció términos: declararse culpable de intento de explotación financiera, un cargo reducido. Aceptar 3 años de libertad condicional y llevar una condena por delito grave en su registro permanente. Sin tiempo en prisión, pero un registro criminal que lo seguiría para siempre. El abogado de Joshua le aconsejó aceptarlo. Pelear costaría más dinero que no tenía. La evidencia era abrumadora. Probablemente perdería en juicio y enfrentaría sentencias más severas. Mi padre, el hombre que había construido toda su identidad alrededor del éxito, el estatus y ser mejor que de donde venía, se declaró culpable de intentar robar a su propia madre. Los registros judiciales se hicieron públicos. En octubre, Keystone Medical Supply realizó su verificación de antecedentes de rutina. La política de la compañía era clara: no empleados con condenas por delitos graves, especialmente por delitos financieros. Joshua trabajaba en ventas de suministros médicos. Un puesto que involucraba facturar reclamos de seguros, manejar inventario controlado.
Una condena por fraude financiero era una descalificación automática. Después de 15 años con la compañía, Joshua Wilkerson fue despedido. A los 58 años, con un delito grave en su registro, era inempleable en su campo. Nadie contrata a un criminal financiero convicto para manejar sus cuentas. La casa se puso a la venta en noviembre. Deudas legales, acuerdo de divorcio, sin ingresos. El Lexus volvió al concesionario. No podía pagar los pagos del arrendamiento. El hombre que había lanzado una libreta de ahorro sobre una tumba porque pensó que no valía nada se encontró valiendo considerablemente menos que el papel en el que estaba impresa. Clayton se distanció casi inmediatamente después del acuerdo de culpabilidad. Su compañía farmacéutica no quería la asociación. Familia de un criminal convicto no era bueno para la imagen corporativa. Dejó de devolver las llamadas de Joshua. Él y Tamara se mudaron a una parte diferente del estado. Escuché que estaban reconsiderando sus prioridades. En noviembre recibí la transferencia oficial de herencia. $2.341.872 con 16 céntimos menos el 6% de honorarios de Adrien, $140.512 menos impuestos federales y estatales. Aproximadamente $280.000 neto para mí. Aproximadamente $1.92 millones. Sé que suena como que me estoy quejando de honorarios e impuestos, y quiero ser absolutamente clara, no me estoy quejando. Pero si pasé una tarde completa buscando en Google cómo invertir dinero cuando no tienes idea de lo que estás haciendo y puedes comprar demasiados fondos indexados. ¿Y qué es un fiduciario y necesito uno? Mi abuela habría estado decepcionada. Habría tenido una hoja de cálculo lista en 2 horas. En diciembre llegó un paquete de la oficina de Adrien. Dentro estaba la caja de música de madera de 1961. El regalo de bodas de mi abuela. La que Unity había prometido a Tamara. Los documentos del fideicomiso la habían listado específicamente. Para Paige. Mi caja de música de bodas. La canción es Moon River. Tócala y piensa en mí. La abrí. El mecanismo era viejo. La canción ligeramente deformada por la edad. Pero todavía tocaba. Me senté en mi apartamento y escuché esas notas tintineantes y pensé en todos los domingos que había escuchado esa misma canción mientras la abuela y yo tomábamos té y hablábamos de nada importante y de todo lo que importaba. Dentro de la caja, metida cuidadosamente en el forro de terciopelo, había una fotografía. Paige y Estelle. Yo y la abuela, sentadas en su pequeño balcón, tazas de té en mano, ambas sonriendo. En la parte de atrás, con su letra. Mis días favoritos eran los domingos contigo. Conduje al cementerio Hillside unos días después. La lápida había sido colocada para entonces. Granito simple, solo su nombre y fechas. Sin epitafio elaborado. Ella no habría querido nada elegante. Traje la libreta de ahorros conmigo. La que Joshua había lanzado sobre la tumba. La que recogí esa fría tarde de enero. No la dejé allí. La guardé. Algunas cosas no están destinadas a ser descartadas solo porque alguien más decidió que no valían nada. Algunas personas miden el amor en dólares. Mi abuela lo midió en domingos. Y contó cada uno. Muchas gracias por quedarte conmigo hasta el final. Si esta historia te conmovió, más de mis historias más apasionantes ya están esperándote en tu pantalla. Haz clic en una ahora. Te prometo que te va a encantar. Nos vemos en la próxima.